Muy buenas noches. Eh, muchas gracias por su atención y ahora pues sin más preámbulos, los invito a continuar con el ingeniero Francisco Grau. Buenas noches a todos los que nos acompañan en el webinar o sesión virtual del día de hoy con el tema cimentaciones superficiales y profundas con Geo5. Mi nombre es Francisco Grau Zacoto, me presento, voy a ser el instructor la noche de hoy. Soy ingeniero civil de profesión, especializado en geotecnia con una maestría en Louisiana State University. Actualmente formo parte de una firma consultora en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y también trabajo desde hace 4 años como docente universitario a tiempo parcial. Cuento con varios años de experiencia en el área de geotecnia, trabajo de exploración de sitio, diseño geotécnico de cimentaciones superficiales y profundas, como análisis de pilotes bajo cargas axiales, bajo cargas laterales, considerando cargas sísmicas o de viento, análisis en grupo de pilotes, análisis de habilidad de taludes y análisis de asentamientos por rellenos, que es algo típico en la zona de Guayaquil o Durán, eh, propiamente por el depósito del Taico estuarino que tenemos, lo cual es susceptible a muchos asentamientos cuando se colocan rellenos que son comunes en suelos, en zonas bajas, y estos rellenos van a causar los asentamientos, ¿no? Entonces, el webinar de la noche de hoy se va a enfocar en el uso de esta herramienta de trabajo que es Geo5. Este programa Geo5, mejor dicho, es un conjunto de programas, un conjunto de software que va a proveer soluciones para la mayoría de las tareas geotécnicas. El- la gran ventaja es que los diferentes programas dentro de este suite o de este conjunto de software van a tener una misma interfaz de usuario que va a comunicarse entre sí, incluso van a haber funciones de copiar y pegar ciertos datos, y esto va a ser fácil para que cada usuario pueda manejar varios tipos de programas dentro de esta suite, y de esa manera cada uno de los programas va a revisar o verificar un tipo de estructura diferente. Entre los programas o las soluciones que podemos alcanzar o emplear con el programa Geo5 tenemos análisis de estabilidad, para estabilidad de taludes, laderas rocosas, muros de suelos reforzados. Hay un conjunto de programas para diseños de excavaciones, otros programas para muros y gaviones, ya sean análisis completos de muros de gravedad, muros de voladizo, otros para muros prefabricados, otros para muros de gaviones, para cimentaciones superficiales de igual manera. Uno que se enfoca en la capacidad portante y asentamiento de zapatas, otros que se enfocan solamente en losas. Para el caso de cimentaciones profundas, uno que se enfoca directamente en un pilote trabajando de manera individual, para capacidad portante y asentamiento, y otro programa para grupo de pilotes, ya trabajando de manera conjunta, ¿no? En grupo. Otro grupos de programas para determinar o realizar análisis de asentamientos, de consolidación en suelos de cimentación. Otro conjunto de programas para túneles y pozos, también para modelar terreno, útiles para realizar los estudios geotécnicos, los informes geotécnicos, y también un grupo de programas que se enfoca en análisis de campo, es decir, permite realizar varios análisis de estructuras basado o tomando en cuenta información obtenida en ensayos de campo, tales como SPT, CPT, DMT y PMT. ¿Okay? El ensayo de penetración estándar, el ensayo de cono o piezo-cono, el dilatómetro de Marchetti y también el presurímetro. En lo que nos vamos a enfocar nosotros es en el caso de cimentaciones superficiales y cimentaciones profundas, que es en lo que va a estar enfocado el curso, esos dos programas. ¿Por qué es
¿Por qué la serie de programas o el suite de Geo5 de la empresa Fine? Porque es único, porque tiene ciertas ventajas. Primero, porque tiene varias combinaciones de métodos analíticos y métodos de elementos finitos, y permite también hacer una comparación entre las dos soluciones independientes. También porque cada programa va a resolver un tipo diferente de estructura. Es decir, podemos partir de un mismo perfil geotécnico con propiedades iguales o similares, y a partir de esta información podemos utilizar cada uno de los diferentes programas para realizar un análisis diferente, ¿no? Y también porque tiene muchas normas, teorías y métodos que son empleadas alrededor del mundo. Este programa nació, o los creadores tienen sede en República Checa, pero también tiene sede en Latinoamérica. Es un programa que ya se ha expandido mundialmente, sede en Latinoamérica, y los representantes en nuestra región es la empresa ICC. Entonces, para el caso de cimentaciones superficiales, los programas para el análisis de zapatas rectangulares, circulares, corridas y losas de cimentación con forma general. Va a permitir verificar la capacidad portante, asentamientos e incluso un pequeño análisis de refuerzo o análisis estructural del elemento de cimentación que vamos a diseñar. Entonces, ¿cuáles son los programas dentro de Geo5 que pueden servir para el análisis de cimentaciones superficiales? Son zapatas, losas, elementos finitos, MF, viga, estribo e incluso zapata por CPT, tomando en cuenta un diseño de una zapata con datos obtenidos del ensayo piezo-cono, CPT. En el caso de cimentaciones profundas, de manera similar, pilotes por CPT, grupo de pilotes, micropilotes, y también por el método de elementos finitos. En este caso va a ser necesario seleccionar el programa adecuado teniendo en cuenta el tipo de estructura y los resultados disponibles de un estudio geotécnico, ¿no? El contenido de la sesión del día de hoy va a tener los siguientes temas. Primero vamos a hacer una breve introducción sobre el tipo de cimentaciones que existen para poder diferenciarlas. Luego vamos a ingresar un poco a la parte de investigación geotécnica, lo que consiste en ensayos de campo y de laboratorio, exploración de sitio, para poder también tener esta información antes de hacer el análisis. Tercero, conocer los criterios de diseño geotécnico, entre esos todos seguidos de lo que nos indica la norma ecuatoriana de la construcción. Y por último, análisis y diseño de cimentaciones. Sí, veo que alguien levantó la mano. Ok, entonces cualquier cosa pueden hacer las preguntas que van a salir aquí para poder... Sí van a haber ejemplos de la pregunta. Sí, vamos a hacer un ejemplo. En lo personal, antes de hacer un ejercicio directamente con cualquier programa, porque lo que considero es que debemos conocer la teoría. Si hacemos un ejercicio directamente con un programa, también lo quisiéramos, en lo personal me gusta revisarlo de manera analítica o a mano, lo que se conoce como resolver el ejercicio a mano, para ver que los resultados son iguales o similares. Entonces sí, vamos a hacer ejemplos de cómo hacer un análisis de cimentación superficial en el programa y también a mano para revisarlo. Ok, cualquiera también puede hacer, si tienen una consulta, la pueden hacer en el momento de la presentación y ahí se hará la respuesta pertinente. Ok, entonces vamos a comenzar con la primera parte, que es tipos de cimentaciones. De manera breve vamos a avanzar esto porque es un poco repaso, ¿no? Como cimentaciones son los elementos que transmiten las cargas al suelo, distribuyéndolas de forma que no superen su presión admisible. Ese va a ser nuestro objetivo, que las cargas, las cimentaciones nos van a servir para transmitir los esfuerzos o las cargas hacia el suelo. Entonces, cimentación superficial cuando son apoyadas en las capas superficiales o superiores poco profundas, porque el suelo, ya sea tiene suficiente capacidad portante
o porque se tratan de construcciones de importancia secundaria o relativamente livianas. En el caso de cimentaciones profundas, son cuando el suelo resistente se encuentra a gran profundidad y no se pueden utilizar las cimentaciones superficiales. ¿Cómo definimos cimentaciones superficiales? Son elementos con agrandamientos en el fondo de la columna o del muro que va a distribuir las cargas estructurales aplicadas sobre un área suficientemente grande de suelo. Aquí hay que tomar en cuenta mucho el área en la planta de la cimentación porque juega un papel muy importante en la transferencia de carga. Las cimentaciones pueden ser de hormigón, acero, madera, y para cimentación superficial, en el libro de Voodoo lo define cuando la relación entre profundidad DF, DF es la profundidad de la cimentación, desde el inicio, desde el nivel del suelo hasta el fin o el fondo de la cimentación. Entonces, esta profundidad DF sobre B, esta relación, cuando es menor o igual a 2.5, se considera una cimentación superficial. ¿Qué nos dice la NEC, que es la norma ecuatoriana de la construcción para Ecuador? Que una cimentación es superficial cuando DF entre B es menor o igual a 4. Si lo comparamos con el Código de Perú, la norma E050, nos dice que una cimentación es superficial cuando DF entre B es menor o igual a 5. Y por último, el Código de Chile dice cuando ZP es mayor a DF más 1.5B. Entonces, si nos fijamos, hay varios conceptos, varias definiciones para determinar cuando una cimentación es superficial o no. Entonces, siempre deberíamos apegarnos a la ley o norma de cada país, a la norma local. Como tipos de cimentaciones superficiales, tenemos zapatas aisladas, lo que conocemos aquí en Ecuador como plintos. Generalmente pueden ser cuadrados, rectangulares, circulares, y generalmente van a soportar una columna localizada en el centro. Vemos las imágenes, creo que si se ve el mouse, pueden ser cuadradas, pueden ser rectangulares o pueden ser circulares, y podemos definirla como B, que es el ancho de la cimentación. Generalmente se le da este valor al lado o sección menor de la zapata, en el caso que sea rectangular, B sería la menor y L sería la mayor, como tenemos en la foto o en el gráfico del medio. ¿Okay? El otro tipo de cimentación superficial es las zapatas continuas, o también conocidas como zapatas corridas en nuestro país. Generalmente sirven para soportar muros o estructuras que soporten cargas continuas. ¿Okay? Tenemos asimismo la imagen, está vista en planta, donde B es la sección o el lado más corto, y L sería, en este caso, el lado más largo, su longitud. Visto en perfil, tenemos acá también cómo sería esta zapata continua. Anillos de cimentación, que son como zapatas, pero con una forma circular o de anillo. Generalmente van a ser usadas en silos, en tanques de almacenamiento, que es cuando más se usan este tipo de cimentación. Y por último, losas de cimentación, que son cimentaciones superficiales, pero con dimensiones ya muy grandes, que abarcan generalmente toda la superficie de la estructura, muy usadas en el caso de sótanos, o cuando ya tenemos cargas mayores, cargas más elevadas que lo común, y que también el suelo de fundación no es un suelo muy resistente, por lo cual necesitamos un área de transmisión de esfuerzos mayor. En el caso de las cimentaciones profundas, vamos a decir que son las que transmiten las cargas a los suelos que se encuentran a mayor profundidad. Vemos el dibujo, que podemos darnos cuenta que se usan generalmente cuando las cargas son muy elevadas o cuando el suelo superficial no es óptimo. Podemos ver en este caso que puede ser la misma edificación, la misma estructura, pero en el caso de la izquierda tenemos primero un suelo donde se muestra el mouse, tenemos un suelo firme y luego un suelo muy firme. En cambio, en el caso de la derecha tenemos suelos blandos, que se hace necesario entonces transmitir las cargas por cimentaciones profundas hacia el estrato o el suelo muy firme que está más abajo. Podemos dividirlos en dos partes, aunque en nuestro país, bueno, vamos primero con la división, en dos partes, la una es pilotes y la otra las llamamos pilas.
Este sería el nombre apropiado para cada uno de los dos diferentes. El primero, pilotes, es cuando son prefabricados y la instalación, ya sea, puede ser por medio de hincado o por medio de vibración. Vemos las máquinas que hacen posible el hincado y la instalación de los pilotes ya prefabricados. En cambio, el segundo tipo, el que llamamos pilas, el mecanismo de construcción es diferente. Primero comienza por medio de métodos de excavación, se remueve el suelo en el diámetro ya determinado. Hay veces que se coloca la camisa o el revestimiento metálico. Hay ciertos pilotes que son diseñados en los cuales no se retira la camisa o revestimiento. Luego entonces se coloca la armadura y por último se funde el pilote teniendo ya la pila, o lo que también conocemos en nuestro país, lo que estaba indicando que en nuestro país esto lo llamamos también como pilotes prebarrenados o pilotes barrenados, pilotes colados in situ, son los diferentes nombres que tenemos. Pero sería adecuado que lo llamemos pilotes a los que son prefabricados y pilas a los que son ya excavados o realizados in situ. Como factores determinantes para elegir cuándo es una cimentación superficial o cuándo es una cimentación profunda, primero debemos tomar en cuenta la función, las características arquitectónicas del proyecto o la estructura, las cargas que van a tener que soportar, las condiciones del subsuelo, porque habíamos dicho que cuando no existe suelo competente de manera superficial, es necesario transmitirlas a una profundidad mayor, y también el costo de la cimentación. Lamentablemente, el uso de cimentaciones profundas eleva muchísimo el costo de una estructura o de un proyecto. Para la selección entre los pasos, podemos primero informarse de la naturaleza de la estructura y las cargas que van a transmitir a las cimentaciones. Muchas veces, con experiencia personal, en la consultora donde trabajo, llaman para pedir un informe geotécnico como si fuera algo general, como que si fuera un precio igual para todo. Y no es así, porque hay que tomar en cuenta cuál es el tipo de estructura que se va a construir, cuáles son las cargas que se van a transmitir a las cimentaciones y estas a su vez al suelo. Y de igual manera, al decir las cargas, no solo estamos hablando de magnitudes, sino también de tipos de cargas. Hay cargas de maquinarias, que no solamente son cargas estáticas, sino que son cargas dinámicas, productos de vibración de algunos equipos. Entonces, hay momentos que son cargas laterales. Entonces, siempre es importante conocer cuál es la naturaleza de la estructura y las cargas que se van a transmitir. Segundo, como segundo paso, el primero ya fue ver cuál es el actuante, las cargas actuantes, y como segundo vamos a ver cuáles van a ser las resistentes. ¿Cómo determinamos esto? Conociendo las condiciones del subsuelo, llevando a cabo una buena campaña de investigación geotécnica. Y tercero, considerar brevemente diferentes tipos de cimentaciones y observar, primero, si son factibles de acuerdo a las condiciones, es decir, si se puede construir. Por eso que se dice también que el ingeniero de cimentaciones debe conocer de geotecnia, debe conocer también un poco de estructuras, obviamente siempre de geología, de la mano de la geotecnia, y también debe conocer de construcción, porque ahí se pueden también dar alternativas que no son viables en ciertos proyectos. ¿Cuál sería una de estas? Imaginemos que estamos en el centro de Guayaquil, donde está ya construido la mayor parte de terrenos, casi todos tienen su construcción, y existe un terreno vacío donde se desea construir un edificio. Se hace un diseño de cimentación profunda y resulta que el diseño incluye solamente pilotes hincados. ¿Y qué resulta? Que en el momento de hincar vamos a tener afectaciones en los edificios de al lado, contiguos en cada lado o hacia atrás. Entonces, en esos casos no es factible este tipo de alternativa, tomando en cuenta que van a existir edificaciones vecinas que pueden ser alteradas o la estabilidad puede ser, se puede ver mermada después o durante la construcción. Obviamente en este caso se recomendaría una cimentación profunda, pero por método barrenado, como el caso de la pila.
Otro aspecto a considerar es si son capaces de soportar la carga. ¿Okay? Creo que es lo más razonable determinar una cimentación que soporte la carga actuante. Y por tercer punto, si pudieran producirse asentamientos perjudiciales. Ya vamos a ver más a fondo de esto en la parte de criterio geotécnico. Como segundo punto, vamos a ver ahora una campaña de investigación geotécnica, por qué es importante y qué es lo que necesitamos en cada una de las campañas. Entonces, para cada obra de ingeniería es necesario conocer las propiedades ingenieriles de los suelos y su variación en el espacio. Entonces, en este caso, la investigación geotécnica, una campaña de investigación geotécnica, se va a dividir en dos fases. La primera va a ser la exploración de sitio, que es la que comprende perforaciones y ensayos in situ, sondeos, para poder determinar ciertos parámetros directamente en el campo o también para tomar muestras para llevar al laboratorio. Y la segunda parte es la parte o el área de la caracterización geotécnica, que es la que se enfoca en, con los parámetros determinados, ya sean por medio de ensayos in situ o ensayos de laboratorio, crear, en este caso, perfiles estratigráficos para ir conociendo cuál sería la variación de la estratigrafía. Entonces, la exploración del subsuelo o una exploración geotécnica nos va a permitir a nosotros establecer la estratigrafía presente en el perfil geotécnico para poder luego definir el tamaño y la forma de las cimentaciones y de otras obras de ingeniería. ¿Cuáles son los objetivos de una investigación geotécnica? Primero, definir la estratigrafía del subsuelo. Es uno de los principales, conocer la estratigrafía o el perfil del subsuelo. Como segunda parte, registrar el nivel freático. Es importante conocer el nivel freático, como decía Terzaghi, el padre de la mecánica de suelos. Si no existiera el agua en la mecánica de suelos, todo sería más fácil, no existirían los problemas. Tercer punto, obtener muestras de suelos. Ese sería el objetivo, obtener muestras de suelos por medio de las perforaciones o de los sondeos para llevar a cabo el cuarto punto, que es realizar ensayos de laboratorio. También se pueden realizar ensayos in situ, y estos ensayos nos permiten evaluar propiedades geotécnicas o ingenieriles para poder realizar el diseño de las cimentaciones. Podemos decir nosotros que una buena exploración geotécnica va a incluir un reconocimiento de la zona, tanto con fotografías aéreas como caminatas o vuelos locales, en el caso que utilicemos drones, una campaña de perforaciones o sondeos con recuperación de muestras, que una buena campaña exhaustiva donde podamos conocer las propiedades de los suelos. Hay casos en los que es necesario y recomendable una campaña de investigación geofísica, un programa o campaña de laboratorios, de ensayos de laboratorios de mecánica de suelos, para luego lograr una caracterización de los distintos suelos presentes en el perfil geotécnico. Entonces, como propósitos de la investigación geotécnica, pueden ser seleccionar el tipo y profundidad de la cimentación, evaluar la capacidad de carga y el posible asentamiento de la estructura, determinar los potenciales problemas, porque podemos conocer si existen suelos expansivos, suelos colapsables, también calcular la presión lateral para estructuras como muros de retención, tablaestacados, etc. Y por último, establecer métodos constructivos para las condiciones locales del suelo. Para planificar una campaña de campo debemos conocer la geología para saber qué tipo de muestreadores llevamos. Si sabemos que es un lugar donde predominan suelos blandos, debemos llevar bastantes tubos de paredes delgadas para poder obtener muestras inalteradas. Debemos conocer el clima, vegetación, si hay edificaciones e infraestructuras vecinas, si hay estudios anteriores realizados o aspectos adicionales. Algo muy común en nuestro país es que hay veces que se contrata o se construye solamente por enfocado como que va a ser solamente una edificación de un piso o de un nivel. Después de un tiempo le entra un poco más de dinero a la persona y le pone otro piso, y por último, después de un tiempo le coloca otro piso más. Entonces este es un problema muy común que también se vio evidenciado luego del terremoto. Esta fotografía es de una vivienda en Pedernales
donde ocurrió lo que se indicó. Cuando fuimos un grupo de ingenieros a hacer una visita a los sitios, se preguntó, y el señor, este fue el caso que más me impactó, el señor contaba que poco a poco le iba construyendo algo más, y en la parte de arriba recién estaba todavía en construcción, recién le había puesto el techo una semana antes del terremoto, y luego ocurrió lo que se ve, que las columnas, como se ven en la parte de abajo, las columnas del nivel inferior, no resistió las cargas sísmicas que fueron productos del terremoto. Entonces, ¿cuáles son los requisitos normativos de las investigaciones? En nuestro país debemos de tomar en cuenta la NEC, la Norma Ecuatoriana de la Construcción, en el capítulo destinado a la geotecnia y cimentaciones, que es el NEC SSM, que nos indica que hay que realizar los sondeos exploratorios necesarios, obtener un conocimiento adecuado del subsuelo y que nos permitan tener información requerida de los parámetros del suelo. Para esto se enfoca en las características y distribución de los sondeos, el número mínimo y la profundidad mínima a llegar. Entonces, el número y la profundidad va a depender del tipo del subsuelo y la clasificación de la obra. Es decir, si la clasificación tenemos, según el nivel de construcción, hasta 3 niveles, es una categoría baja, y a medida que va aumentando los niveles, aumenta su categoría. Una vez que se la clasifica, luego se toma en cuenta cuál sería la profundidad mínima de los sondeos y el número mínimo de sondeos a realizar. Pero mucha atención, esto aquí no puede ser tomado como una receta, simplemente son valores mínimos, pero para tomar en cuenta o planificar una campaña de investigación geotécnica antes de, o para el momento de realizar un estudio de suelos, es necesario entender la distribución de los esfuerzos bajo las cimentaciones. Hay que entender que en el caso de tener una zapata o una cimentación de un ancho pequeño, vamos a tener una pequeña o una distribución de los esfuerzos a menor profundidad, y en el caso de tener una cimentación de mayor dimensión, los esfuerzos se van a disipar a una mayor profundidad. Entre los típicos los sondeos más típicos o comunes tenemos el ensayo SPT o ensayo de penetración estándar, ensayo de cono, de penetración de cono o piezo cono, y también el ensayo de la veleta de campo. Pero vamos a ver más a fondo esto en el curso de septiembre, en el cual pueden ver la información en la página de ICC. Vamos a seguir avanzando entonces, indicando que el principal propósito de la exploración y del muestreo es obtener muestras de suelo. Una perforación se la hace para obtener muestras de suelos. Es importante tener buena calidad de muestras porque estas muestras nos van a ayudar a determinar el perfil del suelo y realizar ensayos de laboratorio para poder evaluar sus propiedades, como cuál es la granulometría o tamaño de distribución de sus partículas, límites de Atterberg para ver la consistencia, la plasticidad, ensayos de resistencia al corte y la compresibilidad. Entonces, las muestras pueden ser inalteradas o alteradas, pero para nosotros evaluar parámetros de resistencia y compresibilidad es necesario tomar en cuenta muestras inalteradas. Como se ve en la foto, después de obtener muestras inalteradas, se realizan ensayos de consolidación unidimensional en los suelos para poder evaluar su compresibilidad. Vamos a la tercera parte, que es el criterio de diseño geotécnico, lo que nos manda la norma a cómo debemos nosotros diseñar las cimentaciones. Entonces, la norma establece principalmente dos requisitos principales de desempeño. El primero, la resistencia, que es hacer evaluaciones de capacidad de carga, y el segundo, el criterio de servicio, o las deformaciones, que son lo que llamamos también asentamientos. Entonces debemos, en el primero, hacer revisiones de capacidad de carga, revisiones de resistencia, y en el segundo punto, hacer las revisiones de servicio o los asentamientos posibles o estimados que puedan producirse en el suelo. Además de estos dos requisitos, siempre el proceso constructivo debe ser posible para una situación dada, porque no podemos hacer un diseño geotécnico si el proceso constructivo no es viable. Y también, obviamente, esto solo abarca la condición geotécnica, porque también una cimentación debe cumplir los requisitos de un diseño estructural. Tenemos algunas preguntas. Okay. Recuerden también que si tienen alguna pregunta, con gusto la pueden realizar.
Seguimos entonces con la presentación. Habíamos dicho el primer punto, capacidad de carga, o lo que también se conoce como estado límite de falla o estado límite de resistencia. Esto ocurre cuando parte o toda la cimentación se rompe a través del suelo porque el suelo de fundación, el suelo subyacente, no tiene la resistencia suficiente para soportar la carga. Vemos un caso típico, que es el de silos, muy estudiado en los libros de cimentaciones, donde se produjo una falla por capacidad de carga. Como vemos, se rompe parte o toda la cimentación a través del suelo, porque el suelo de abajo, el suelo que estaba resistiendo, no tenía la resistencia suficiente. Para nosotros evitar que ocurra este tipo de falla, vamos a trabajar con factores de seguridad. Es decir, vamos a calcular la capacidad de carga última, cuál sería la resistencia última con la cual se va a provocar esa falla, y obviamente no vamos a trabajar con esos valores, sino que vamos a tomar en cuenta los factores de seguridad. Es decir, vamos a trabajar, o el valor que le vamos a dar al estructurista debe ser menor para que no trabajar a condiciones límites y no tener fallas en la cimentación. Entonces, la norma ecuatoriana de la construcción nos sugiere o pone como requisitos los factores de seguridad indirectos mínimos. ¿Cuáles son estos? En el caso de tomar en cuenta carga muerta y carga viva normal, se deben tomar en cuenta un factor de seguridad de 3 mínimo. Para carga muerta y carga viva máxima, un factor de 2.5, y en el caso de carga muerta más viva normal y el sismo, tomando en cuenta un diseño pseudoestático, de 1.5. Tengo una pregunta. Al hablar sobre resistencia del suelo, ¿se refiere a la capacidad admisible del suelo? Así es. Así es, la resistencia es la capacidad admisible del suelo, que es la que vamos a calcular nosotros en este webinar. Continuamos. El segundo criterio de revisión es el estado límite de servicio, en el cual nos enfocamos en la deformación y en los asentamientos de la estructura o del suelo bajo la estructura, ¿no? O bajo la cimentación. Entonces, aún si una cimentación es segura ante una falla por capacidad de carga, el suelo se puede deformar significativamente, de tal manera que la estructura se dañe o no sea operacional. Es decir, no cumple para lo que fue construida. No sirve para lo que fue construida. Entonces, en este caso, esta cimentación puede experimentar asentamientos cuando el suelo se va a deformar verticalmente, o también puede ocasionar que una cimentación se incline. Un caso típico es el de la Torre de Pisa, y en la figura también vemos otro en el cual se ve que esta iglesia está inclinada. Entonces, no cumple una condición de diseño porque el servicio para el cual fue destinado, para el cual fue construida o diseñada, no está cumpliendo de manera satisfactoria. Entonces, las dos revisiones son muy importantes. La primera nos va a permitir, que es la de capacidad de carga, determinar cuál es la capacidad de carga admisible del suelo. ¿Para qué nos va a ayudar? Para que no ocurra una falla. Y la segunda revisión, para que no tengamos una deformación o un asentamiento que nos afecte la serviciabilidad de la estructura. En el caso de los asentamientos, nosotros podemos tomar en cuenta los asentamientos totales, que son productos de cargas verticales transferidas al suelo, van a depender de la cimentación y del suelo, y no es posible eliminar completamente los asentamientos, sino que se los limita a asentamientos tolerables. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos dice la norma NEC? Que el asentamiento máximo debe ser de 10 centímetros en el caso que tengamos estructuras aledañas, estructuras contiguas, y en el caso de 20, en el caso que no existan, que no sea una construcción entre medianeros. Pero hay algo muy importante que dice abajo, siempre y cuando no afecte la serviciabilidad ni se produzcan daños, como lo pueden ser daños en tuberías, pero nos podemos a pensar con 10 centímetros, 20 centímetros, es muy común que las tuberías no resistan esa deformación. Entonces, generalmente se buscan limitar asentamientos entre 1 a 2 pulgadas para edificaciones, como vemos aquí, 1 a 2 pulgadas que son más o menos, bueno, aquí dice 0.5 a 2 pulgadas, que son de 12 a 50 milímetros como valores comunes.
También es importante tomar en cuenta los asentamientos diferenciales. Vamos a avanzar un poco más rápido para que podamos hacer los ejercicios directamente. Los asentamientos diferenciales, que son los que más van a generar problemas. Es decir, si una cimentación, tomamos en cuenta un asentamiento, en una cimentación puede ser en una zapata aislada, y hay que también tomar en cuenta cuánto es el asentamiento en la zapata siguiente, porque esta diferencia de asentamientos puede ocasionar una distorsión angular que puede causar fisuras o daños estructurales. Entonces es importante revisar eso de ahí. Y como se había indicado, los otros requisitos a cumplir, que sea factible para la construcción y obviamente que tenga un adecuado diseño estructural. Vamos a ir ahora sí a la parte de análisis y diseño de cimentaciones. Primero vamos a conocer cómo es la transferencia de carga. Para una estructura o una cimentación rígida, las figuras que se ven en la pantalla son las que van a demostrar cuál sería o estimar su transferencia de cargas. Sin embargo, nosotros vamos a tomar en cuenta, para simplificar los análisis, una distribución, como le dice su nombre, simplificada del esfuerzo de contacto en la base de la cimentación cuando estamos sometidas solamente a cargas verticales. Es decir, de esta manera vamos a asumir que la distribución va a ser uniforme. Es una filosofía simplificada para poder determinar cuál sería la transmisión de las cargas. Con esto aquí podemos evaluar nosotros el esfuerzo de contacto, que no es otra cosa que la fuerza por unidad de área transmitida desde el fondo de la cimentación del suelo. Para efecto de simplicidad de cálculo, vamos a asumir, como se había indicado, que se va a distribuir uniformemente bajo la cimentación. ¿Okay? El esfuerzo de contacto va a depender de varios factores, de la excentricidad, magnitud del momento aplicado, la rigidez estructural de la cimentación. También puede depender de propiedades de esfuerzo de formación del suelo y de rugosidad en el fondo del cimiento, ¿no? Entonces el esfuerzo de contacto va a ser igual a la carga que baja por la columna, que es la que se obtiene en las reacciones de los análisis estructurales, cuál es la carga que va a bajar, más el peso de la cimentación y también del material o relleno que está sobre la cimentación, dividido para el área de la cimentación, y se resta también la presión de poros en la base de la cimentación. A ver si tengo otra pregunta. Ok, vamos a ver. 10 centímetros o 10 milímetros de asentamiento máximo. La NEC dice 10 centímetros, lo cual es algo muy elevado, ¿no? Ok, en un segundo voy a ver exactamente lo que dice para indicar. Ok, pero dice 10 centímetros cuando tenemos construcciones entre medianeros. Es decir, cuando tenemos, ok, acá está, asentamientos tolerables para las edificaciones. En términos del asentamiento promedio total que experimente la cimentación de una estructura durante un lapso de 25 años. Para construcciones aisladas, 20 centímetros. Y para construcciones entre medianeros, 10 centímetros. Pero nos podemos pensar, 10 centímetros es algo bastante, es una cantidad elevada. Justo abajo dice, nota, siempre y cuando no se afecten la funcionalidad de conducciones de servicios y accesos a la construcción. Entonces nos podemos pensar, con 10 centímetros o con 20 centímetros, es indudable pensar que se van a ver afectadas conducciones de servicios y también accesos a la construcción. Entonces, ese límite no hay que enfocarse mucho tomando en cuenta ese valor. Por ejemplo, si nos vamos al de Colombia, en el de Colombia dice 15 centímetros y 30 centímetros, porque Colombia, por ejemplo, en la zona de Bogotá, tiene la profundidad de la roca, puede estar hasta 300 metros. Entonces, tienen suelos, podemos decir, peores que el que tenemos nosotros acá, tomando en cuenta que la roca está muy abajo. La segunda pregunta, ¿qué se refiere a la presión de poros en la base de la cimentación? Ok, en el caso de nosotros tener el nivel freático sobre la base de la cimentación, nosotros vamos a tener un empuje que va a hacer que, por explicarlo de manera fácil, va a sostener un poco el peso o las cargas aplicadas. Si me explico, el empuje va a ser en dirección hacia arriba, contrario a la carga vertical que va hacia abajo. Entonces, de esa manera, si yo tengo un nivel freático más arriba, voy a tener un menor esfuerzo de contacto.
entre otras palabras, me va a ayudar un poco a disminuir el esfuerzo de contacto. Pero en el otro lado, en el lado cuando calculemos la resistencia, más bien también va a disminuir la resistencia al esfuerzo cortante. Seguimos entonces. En el caso de cimentaciones continuas, debemos tomar en cuenta P entre B, que es la carga, pero tomando en cuenta por unidad de ancho y de igual manera el peso de la cimentación. En el caso de capacidad de carga, es la cantidad de carga por unidad de área que el suelo de fundación puede soportar antes de alcanzar la falla. ¿Ok? Esto aquí depende de las propiedades del suelo, propiedades de desplantes, geometría de la cimentación. Esto es muy importante porque generalmente los ingenieros estructurales o estructuristas siempre piden para un proyecto cuál es la capacidad de carga. Sin embargo, la capacidad de carga no es un parámetro intrínseco del suelo, es un parámetro que depende de las propiedades, de la profundidad del desplante e incluso también de la geometría. Entonces, es decir que la cimentación puede tener diferentes resistencias máximas o resistencias últimas dependiendo de la forma de la cimentación y del tipo de suelo. Pueden producirse varios tipos de fallas por capacidad de carga, general por corte, local por corte, corte por punzonamiento, en las cuales la primera es más que nada cuando tenemos gravas, arenas bien compactadas, la segunda cuando son arenas de compacidad baja media, y por último la tercera cuando hay fallas por punzonamiento, es cuando son arenas muy sueltas o arcillas en condiciones drenadas. Hay varios métodos de análisis, pero nosotros nos vamos a enfocar en análisis de equilibrio límite, que es el último. Entonces, las teorías de capacidad de carga, todas parten de la teoría inicial que fue propuesta por Terzaghi en 1943 en el libro de Mecánica de Suelos Teóricas, en la cual vemos la primera ecuación, una ecuación más pequeña, y fue con la cual parte la teoría de la capacidad de carga. Sin embargo, para su derivación se va a asumir que no existe agua en el suelo, que el ángulo de fricción, la cohesión y el peso específico van a ser constantes. Terzaghi también asumió que se forma un plano de falla bajo la cimentación y que este va a empujar al suelo a los costados, permitiendo la penetración de la cimentación, que es lo que se explica en estas imágenes. ¿Okay? La fórmula general se la indica en la parte de arriba. Pero a medida que van avanzando los años se fueron empleando las siguientes teorías, se fue cada vez investigando un poco más y se llevaron a cabo hasta tener ecuaciones más grandes donde se pueden tomar en cuenta varios factores adicionales que son los que vamos a ver a continuación. Entonces la de Terzaghi, la vemos de nuevo, que es con la que se inició, tomamos en cuenta la cohesión, B es la base de la cimentación, gamma el peso específico del suelo, y por último, NC, NQ y N-gamma son factores de capacidad de carga que están en función del ángulo de fricción interna del suelo. En el caso de, estas son lo que nos dice las NEC. La NEC establece que hay dos teorías, primero la de Terzaghi, y segundo, una capacidad de carga, pero con una ecuación ya modificada. Muchos autores, en este caso, ya incluyeron varios factores de corrección a la ecuación general de capacidad de carga, donde se incluyen factores de forma, profundidad, y también en el caso de tener una carga inclinada. Entonces, si se fijan, partimos CNC igual que anterior, pero ahora tenemos varios factores en cada uno de los miembros de la ecuación, tomando en cuenta, como se indica, factores de forma, de profundidad y la inclinación de la carga. Entonces se presentan aquí a continuación las ecuaciones para cada uno de los factores. Entonces esto es un poco más complicado, podemos decirlo, por lo que hay que hallar más valores, pero son ecuaciones o es una teoría ya más refinada que la que realizó Terzaghi y generalmente se recomienda utilizar esta teoría. Entonces vamos ahora a hacer un ejercicio con el programa GEO5, la versión Zapata, y vamos a diseñar una cimentación superficial para el perfil de suelo encontrado. ¿Ok? Entonces vamos a abrir el programa. Creo que en este momento no, voy a ver si se está pasando todo esto. No, a ver, pantalla, compartir. Ok. Ok, estamos ya en la pantalla del programa. Ok. Por favor, ¿me pueden ayudar revisando si estoy bien? Todos estamos ya en la pantalla del programa.
Perfecto, listo, muchas gracias. Entonces, vamos ahora a explicar brevemente cuál es la interfaz del programa. La interfaz del programa es similar en todos los módulos de Geo5, es decir que el modo de ingreso, el perfil geotécnico del terreno, los geomateriales, los parámetros geotécnicos de los mismos, las condiciones de nivel freático, etcétera, van a ser de manera similar. Entonces, si podemos introducir los datos de un módulo, podemos decir que de manera intuitiva vamos a trabajar con los demás módulos dentro del suite Geo5. En la parte superior tenemos la barra de menús, archivo, editar, entrada, análisis, salidas, configuración y ayuda. Y en el orden de izquierda a derecha podemos encontrar opciones y funciones para realizar el análisis y diseño. Entonces, vamos a archivo, queremos crear uno nuevo, editar, si queremos copiar o pegar datos de un programa a otro de Geo5. Entrada, esta es parte muy importante porque es la entrada de todos los parámetros o de los datos. ¿Okay? Luego vamos al análisis, que son los análisis que permite realizar este programa, y en la parte de salidas podemos exportar los gráficos, podemos exportar un documento que puede ayudar o nos puede servir para los informes geotécnicos como un anexo, donde el programa indica todas las propiedades que se ingresaron y los análisis realizados como una memoria de cálculo, ¿no? Por último, configuración, si queremos poner los datos de la compañía, el idioma de los resultados. Y por último, la ayuda que permite ver los manuales, no solo manuales de cómo utilizar el programa, sino manuales de ingeniería, manuales teóricos, que nos van a permitir ver cuál sería nos van a permitir ver qué teoría se utilizó para el cálculo de cada análisis. ¿Ok? Justo después o abajo de este barra de menú vamos a tener ciertas herramientas que son lo mismo que encontramos arriba, pero son las más usadas. Nuevo, abrir, guardar, ¿ok? Y tenemos luego etapas en el caso de que queramos hacer una construcción por etapas. En el lado izquierdo, margen izquierdo, vamos a tener una barra con herramientas que nos permite visualizar ciertas propiedades o tener diferentes visualizaciones de nuestro trabajo. Podemos ver una vista en 2D, desde la versión creo que es 2016, tenemos también vista en 3D, entonces como se pueden fijar, podemos ver también en 3D lo que está ocurriendo, no solo el perfil del suelo, sino también la cimentación que estamos diseñando. Podemos asimismo tener diferentes vistas, ya sea en 2D y en 3D, y con estos parámetros podemos ir, con estos botones, perdón, podemos ir moviendo o teniendo diferentes vistas o perspectivas de nuestro trabajo. En el botón de configuración podemos incluso ver, si queremos ver en escala de grises o colores, los perfiles. ¿Ok? Vamos a dejarlo entonces en 2D para poder seguir realizando nuestro trabajo. Entonces nos damos cuenta que en el lado derecho tenemos nosotros los parámetros, las opciones de entrada. ¿Qué podemos darnos cuenta en este caso? Que estas opciones van a seguir una secuencia, es decir, si vemos nosotros en la parte de entrada, comenzamos con proyecto, configuración, perfil, suelos asignar, las mismas tenemos al lado derecho. Entonces vamos a comenzar con proyecto, por eso es que se dice que este programa es muy fácil, porque nos permite ir en orden, ingresando los parámetros en orden y poder hacer un análisis correcto. En orden podemos poner tarea, el autor, en este caso se puede poner el autor que está registrado, la fecha, ¿ok? Todos los datos de encabezado, elegir el sistema de unidades. En el lado de configuración, es muy bueno porque nos permite determinar primero métodos de análisis. Si queremos hacer un análisis en condiciones drenadas, en condiciones drenadas es cuando tomamos en cuenta esfuerzos efectivos, y también análisis en condiciones sin drenadas o no drenadas, cuando tomamos en cuenta esfuerzos totales. Podemos determinar si queremos hacer un análisis de cimentación en un subsuelo rocoso, que lo va a hacer diferente como lo haría en un suelo normal, y también si queremos entrar o introducir directamente la capacidad de carga. Tenemos una pregunta: ¿qué diferencia hay si son drenadas o no? Generalmente nosotros debemos realizar un análisis en condiciones drenadas cuando el suelo se va a responder en este tipo de condición. ¿Qué queremos decir esto? Nosotros al aplicar la carga podemos pensar que la carga va a ser aplicada de manera lenta, entonces lenta, pausadamente. Damos entonces opción o permitimos que el suelo drene el agua que está en los vacíos o que forma parte de los vacíos salga por la superficie de los suelos, y de esta manera el que va
a recibir la carga directamente es el esqueleto, la parte mineral del suelo, o el suelo propiamente dicho, sin el agua. En cambio, en el caso que la carga sea aplicada muy rápidamente, vamos a irnos a condiciones sin drenar. No le damos chance o no permitimos que drene el agua a través del suelo, o en el caso de las arcillas, ¿no? Que las condiciones drenadas son más para el caso de arenas, y en el caso de arcillas son para condiciones sin drenar. Porque no, la permeabilidad o el coeficiente hidráulico de los suelos arcillosos, o los suelos, los suelos arcillosos, suelos finos, es muy bajo, entonces por lo tanto no permite que drene y vamos a trabajar en esfuerzos totales, ¿ok? Tomando en cuenta el agua, la presión de poros y también, y también lo que recibe el suelo propiamente dicho, ¿no? Entonces podemos elegir dependiendo, de manera resumida, drenadas para arenas y sin drenadas para arcillas. Podemos ver, seleccionar las configuraciones. Si nos fijamos, hay varias para estados límites, tomando en cuenta un factor de seguridad, tomando en cuenta la teoría del RFD, y podemos editar cada uno también, ¿no? Entonces, podemos en la parte de materiales y estándares ir a ver si la estructura de hormigón, varias normas, hay la europea, la británica, tenemos factores, metodologías y normativas chinas. Como es un programa de todo el mundo, tenemos alcance con todas estas. Vamos a tomar en cuenta la ACI, que es la que más usamos nosotros en nuestro país. Para el caso de asentamientos, tomamos en cuenta generalmente, podemos tomar en cuenta todas las teorías de cálculos de asentamientos en suelos, módulo edométrico, coeficiente de compresión, índice de compresión, que es el C sub C. En el caso de tomar en cuenta el OCR, podemos también tomar en cuenta la teoría Bisman y Ladd, hay modelos de suelos suaves, es decir, hay muchas teorías que podemos emplear nosotros. También la relación de la zona de influencia, es decir, cuál sería, hasta qué profundidad podemos tomar en cuenta la distribución de esfuerzos. Y por último, para Zapata, nos quedamos en índice de compresión, correcto. Y para el lado de Zapata, podemos tomar en cuenta, sí, varias teorías, pero nos vamos a quedar con el enfoque estándar. Podemos también nosotros dar o determinar una excentricidad permitida en el caso que queramos limitar o tomar en cuenta hasta un máximo de excentricidad. Y también hay varias situaciones de diseño con varios factores de seguridad. Entonces, al tomar en cuenta factores de seguridad, nosotros, ¿qué nos decía la NEC? Recordemos que 3 para el caso de un diseño permanente para capacidad de carga, para la capacidad portante vertical. ¿Ok? Vamos a ver un poco de nuevo voy a revisar si estoy compartiendo pantalla. Sí, correcto, pantalla. Entonces estamos viendo ahora la presentación. Tenemos nosotros el perfil de suelo, diseño de cimentación superficial para el perfil de suelo encontrado. Tenemos la carga de carga muerta más carga viva de 380 kilonewtons y carga muerta más el 0.5 carga viva 250 kilonewtons. La NEC nos dice que para tomar en cuenta el asentamiento en edificaciones debemos tomar en cuenta el 50% de la carga viva. Y tenemos el perfil de suelo que vemos acá, una arcilla. ¿Ok? Alguien levantó la mano, no tenemos preguntas, pero esperamos. Hasta mientras vamos a seguir hasta que esté la pregunta y la contestamos, ¿no? Ok, entonces hemos dicho condiciones sin drenar o condiciones no drenadas, ¿correcto? Vamos entonces ahora a seguir el siguiente perfil. El perfil nosotros podemos ir añadiendo, aquí nos dice el botón añadir, creo que sí se ve el mouse, y se muestra el cuadro de diálogo, ok, aquí en añadir, podemos ir añadiendo si queremos diferentes perfiles, ok, puede ser 3 metros, puedo elegir otro perfil a los 6, ok, y si pongo acá a ver pantalla, voy añadiendo el diferente perfil que pueda tener según lo que encontré en la perforación, ¿ok? Nuestro problema es solamente un suelo homogéneo para hacerlo de manera más rápida, ¿no? Ya en el curso vamos a ver varios análisis con suelos estratificados, con diferentes tipos de cargas no solamente verticales, vamos a ver con momentos, y mayor tipos de opciones. Seguimos, después de perfil, si se fijan al lado derecho, tenemos suelos. Vamos a añadir aquí el tipo de suelo. Entonces podemos nosotros darle un nombre, una identificación, podemos darle valor de gamma, peso unitario, valor de ángulo de fricción interna, y todos los valores que creamos convenientes. Entonces, aparte, este programa es muy bueno, porque si nos fijamos en la parte que dice clasificación, en el caso que no tengamos, que queremos mejor determinar cuál es el suelo
Por ejemplo, clasificación del suelo, vamos a decir que es un CH, arcilla de alta o muy alta plasticidad. ¿Qué consistencia va a tener? Consistencia firme, blanda, rígida. Imaginemos que es una consistencia blanda. Ponemos OK asignar, directamente nos va a decir las propiedades predeterminadas o propiedades típicas para ese tipo de suelo que ya hemos determinado. Es decir, nos puede ayudar en el caso que no sepamos qué poner en ciertos casos. Tengo una pregunta. En el caso de suelos más solidificados, de baja permeabilidad y frágiles, como calizas fracturadas, ¿se trabaja en condiciones drenadas o no drenadas? Ok, muy buena pregunta. Generalmente lo que se recomendaría es hacer un análisis en las dos condiciones, porque puede fallar en una o de otra manera. Podemos tener también, depende no solamente, al decir baja permeabilidad o al decir baja o alta, es algo muy cualitativo y no cuantitativo. Entonces, por eso se recomienda que se hagan en las dos condiciones. Pero ¿por qué decimos que directamente vamos a ir a drenadas en arenas y no drenadas en arcillas? Porque si se hacen análisis en las dos condiciones, la más crítica se produce en la que se indicó, ¿no? En arenas, la más crítica es en condiciones drenadas, y en arcillas la más crítica es en condiciones no drenadas. Entonces, en este caso, se lo puede realizar, si es una caliza fracturada, se le puede tomar en cuenta como un suelo rocoso, la caliza es una roca, pero hay que tomar en cuenta la discontinuidad, es qué tan fracturada está, okay, tomando en cuenta discontinuidades, desbusamiento y tantas otras consideraciones que hay que tomar en cuenta cuando estamos haciendo un análisis en rocas, ¿no? O en cimentaciones sobre rocas. Entonces, para la respuesta sería, lo enfocaríamos más a rocas, pero también podemos hacer ambos análisis. El índice de compresión y la relación de vacío se la debe colocar, correcto. Esos son valores que podemos colocarlos nosotros, y justo a esto voy. Vamos a colocar primero los primeros y luego vamos a eso de ahí. Entonces nos dice que tenemos el gamma 18 para el que está sobre nivel freático y 19 para el que está saturado. Vamos a colocar 18 y 19 el que está bajo saturado. El ángulo de fricción interna, podemos poner el valor que queramos, porque si se fijan que dice EF, es en efectivo, y no vamos a tomar en cuenta, o el programa, el análisis, por estar trabajando en condiciones no drenadas, no va a tomar en cuenta el ángulo de fricción interna, así que puede tener cualquier valor que no va a inferir en el cálculo. Luego, SU, 50 kilopascales, SU o CU, que es la resistencia del corte no drenada, en condiciones no drenadas, el coeficiente de Poisson, generalmente 0.3, y el índice de compresión es el que vamos a poner nosotros en este momento. 0.30 y 1 el OCR, 0.30 y E sub 0, que es la relación de vacíos inicial. Bueno, el problema aquí no está la relación de vacíos, tal vez nos salió, estaba más abajo, pero podemos ponerle 2.2. Ahora, contestando la pregunta, alguien dijo que si debíamos ponerlo, por supuesto, ya lo ingresamos, y también el caso, si se fijan, el programa tiene unos signos de interrogación en cada punto, podemos decirlo. Por ejemplo, en este caso, damos clic y nos indica el análisis utilizando el índice de compresión. Nos determinan cuál es la fórmula, que es la fórmula para determinar asentamientos según la teoría de la consolidación de Terzaghi, y tomamos en cuenta el índice de compresión cuando son suelos normalmente consolidados. Es decir, el OCR es igual a 1, que es lo que nos indica acá. OCR es igual a 1, tomamos en cuenta ese análisis. En el caso de tener OCRs mayores o suelos sobreconsolidados, podemos ir a otras teorías que se las enfocaron en la parte donde dice configuración. Entonces podemos dar clic también, lo que decía, otra ventaja del programa, damos clic en índice de compresión, nos indica qué es el índice de compresión, nos da este repaso de mecánica de suelos, la variación del índice de vacíos, cómo funciona la variación de la tensión efectiva, nos dice que esta es la línea virgen, y está pendiente del índice de compresión, y luego nos indica también valores típicos del índice de compresión. Como vemos acá, índice de compresión, valores típicos dependiendo del tipo de suelo, y valores típicos de índice de compresión para otros tipos de arcillas. Y también varias correlaciones para determinar el índice de compresión. Entonces esto hace que el programa sea muy amigable. En el caso que no sepamos algún valor, nos da un recuerdo, un repaso de la mecánica de suelos, y también nos dan valores que podemos poner o usar en ese rango.
Ok, vamos a poner añadir, y se añadió luego este suelo. Podemos luego poco a poco ir añadiendo varios suelos y tenemos varias capas, y después el siguiente paso es asignar, es decir, después de añadir, de crear los tipos de suelos que hay, vamos a asignar y decirles, bueno, este suelo que está aquí es el suelo que yo creé, que se llama CH, el suelo 1 es el que está aquí. Lo asigno. Entonces tenemos acá asignado como suelo 1. Siguiente punto, cimentación. Vamos a tomar en cuenta que vemos todos los tipos de cimentaciones, zapatas centradas, excéntricas, continuas, circulares, circulares escalonadas. Voy a ir bajando una cada una de ellas y se va a ir viendo aquí y acá también cómo son la forma de cada una de ellas. Si se fijan, entonces podemos tomar en cuenta varios tipos de cimentaciones predeterminadas. Vamos a ver la más común, zapata centrada, y vamos a ingresar el perfil que vemos acá. 1 metro de profundidad, el DF es 1 metro. Entonces 1 metro, el DF, el espesor podemos ponerle 0,40. Inclinación, si yo quiero poner que tiene una inclinación también la base, la puedo poner. En este caso no vamos a tener inclinación. Y también el peso unitario de la sobrecarga, es decir, el material que yo voy a colocar aquí arriba de la cimentación, cuánto va a ser el peso unitario. Vamos a la siguiente parte. Si se fijan de nuevo, estamos uno abajo del otro, no hay cómo perderse, y eso es lo bueno y lo útil de este programa. Cargas. Vamos a añadir las cargas. Vamos a llamar la primera. Vamos acá a la izquierda donde dice añadir. A la primera la vamos a llamar carga muerta más carga viva. Y nos dice que la fuerza vertical es de 380 kilonewtons. 380. Añadir. Vamos luego, esta es una carga de diseño. Vamos luego a la carga, la siguiente carga que vamos a añadir. Podemos ponerla aquí DL más 0.5 LL, que era 250. DL más 0.5 LL, que es 250. Pero esta va a ser una carga de servicio. Añadimos. Entonces hemos añadido las dos cargas. Si nos fijamos, aquí nos van a indicar las direcciones o las formas de las reacciones que podemos nosotros añadirles. Momentos en las dos direcciones, y también las fuerzas horizontales. Podemos añadir eso en el programa. ¿Ok? Que como se indicó, vamos nosotros a tener más de este tipo de ejercicios ya en el curso, porque ahora por cuestión de tiempo solamente nos vamos a enfocar en una carga vertical. Entonces seguimos. Ya hemos añadido las dos cargas y vamos a seguir. Geometría. Podemos nosotros ir tomando en cuenta la geometría, es decir, imaginemos que vamos a hacer una de 1.5 por 1.5. Simplemente digitamos y ponemos Enter y ya se comienza a dibujar. ¿Ok? Las dimensiones de las columnas, que sean de 0,40 40 centímetros por 40 centímetros. ¿Ok? Y de esta manera podemos tomar en cuenta, darle un prediseño a nuestra cimentación. ¿Ok? Hay una opción que se llama diseño de cimentación, diseño de dimensiones, que la vamos a ver después. ¿Ok? Pero para que vean que es muy útil también. Vamos al siguiente, fondo de zapatas, en el caso que nosotros queramos ingresar algún parámetro para el contacto entre la base y el suelo, qué sé yo, se le puso tal vez un material diferente y queremos tomar que creemos que va a inferir en o que va a alterar la capacidad de carga, que vale la pena tomarse en cuenta, lo podemos poner, o si no, simplemente ponemos suelos del perfil geológico, que tome en cuenta el perfil del suelo que le hemos puesto. ¿Ok? Siguiente, materiales. El material que estamos trabajando, del hormigón, ACI, le podemos poner aquí nosotros también cuál sería la resistencia del hormigón, igual el acero y el refuerzo transversal. ¿Ok? Caso de sobrecargas, esto es importante, es una de las últimas, que se agregó en una de las últimas versiones de este programa. Cada año están actualizando, siempre implementando nuevas funciones que son muy útiles. En este caso, la que se ha ingresado es en el caso que tengamos una sobrecarga, es decir, si tengo una losa que va a estar aplicando una carga que me va a inferir, por ejemplo, en la capacidad o en el asentamiento, es decir, esta aquí es mi cimentación de mi edificación, puede ser, y yo voy a poner, o existen ciertas otras cargas acá que me van a causar una sobrecarga en la cimentación, lo puedo hacer. Es decir, que estén fuera de ese perímetro de la cimentación, también van a inferir en el análisis. Yo lo puedo colocar también en el caso. Siguiente, nivel freático. Agua subterránea, vamos a activarla y ponerle 1 metro, que es lo que teníamos
en el perfil que habíamos encontrado en la exploración geotécnica, ¿ok? Entonces, después de esto, ya está, vamos siguiente a la siguiente etapa, configuración de etapas. Podemos ir en configuración de etapas si queremos hacer una situación de diseño permanente, transitorio, accidental o sísmico. Podemos ingresar acá, si se fijan en la parte de arriba donde dice etapa, agregar una segunda etapa y poner de nuevo nuevas cargas en la segunda etapa. El nivel freático puede variar y hacer un análisis en la segunda etapa de diseño. Es decir, no debemos de diseñar dos veces o tener otro archivo para el diseño. En el mismo archivo nosotros podemos enfocarnos para hacer otra, perdón, para hacer un análisis con el mismo perfil, pero con otras cargas o con otra etapa de diseño. Vamos a eliminar de nuevo para quedarnos en la primera, que es etapa permanente. Y listo, pues bien, en entrada, si se fijan, hemos llegado a todos estos de aquí. Ya tenemos ingresado completamente y vamos a la siguiente parte. Dice, perdón, quedamos aquí, vamos a la siguiente parte, verificación de capacidad portante. Solamente damos clic y ya se corrió el programa. ¿Ok? Para esto, voy a realizar un poco de configuración. En el punto de editar, capacidad portante vertical, se había dicho que el factor de seguridad debe ser 3. ¿Ok? Ok, hasta ahí nos quedamos que está bien. Vamos a verificación de capacidad portante. ¿Ok? ¿Y qué nos dice? Ya está analizado. Si nosotros ponemos también varias cargas, es decir, imaginemos que tenemos en las cargas, imaginemos 10 columnas y tenemos 10 reacciones diferentes, podemos ingresar todas las cargas y hacer una sola zapata que satisfaga todas las condiciones de carga. Y de esa manera no hay que hacer 10 veces el análisis, sino el programa automáticamente va a elegir, como vemos aquí, encontrar automáticamente los valores máximos. Entonces dice aquí, verificación de capacidad de carga, de capacidad portante vertical. Indica que el diseño de la capacidad portante determinó la capacidad última o Q último, el programa lo indica como R sub D, es el Q último, capacidad de carga última, y determina que es 351 kilopascales. Calcula también el esfuerzo de contacto, que lo llaman tensión extrema de contacto, y determina que es igual a 189.24 kilopascales. La división de los dos nos da un factor de seguridad de 1.86, por lo tanto no cumple con el 3 que nos dice la NEC. Entonces dice, capacidad portante en la dirección vertical no es satisfactoria. Podemos ver que abajo nos dice también, hace una verificación de la excentricidad, en el caso que tengamos cargas excéntricas, con momentos, o cargas laterales, en este caso no tenemos. Entonces nos indica que igual la excentricidad es satisfactoria y también hace una verificación de la capacidad portante horizontal. ¿Ok? Entonces, como conclusión, capacidad portante de la cimentación no es satisfactoria. ¿Qué podemos hacer nosotros? Si no es satisfactoria, darle una mayor dimensión. Entonces podemos simplemente ir a geometría de nuevo, vamos a irle dando varios valores, pero vamos a utilizar otra opción ahora. Esta que dice diseño de dimensiones. Damos clic y automáticamente ponemos la capacidad portante, la introducimos nosotros directamente o que sea calculada. Ponemos calcular y automáticamente nos indica que debemos tener 2 metros y 2 metros, 2 en cada lado de esta zapata cuadrada, para que satisfaga el criterio de capacidad de carga. Entonces, ok, si se fijan, solamente dando clic en diseño de dimensiones, calcular, ok, nos calculó que 2 es un tamaño óptimo para poder utilizarlo en nuestro diseño geotécnico. Entonces vamos luego, verificación de capacidad portante, y perfecto, ahora sí nos sale la resistencia de 300, capacidad de carga última, 348 kilopascales, y el esfuerzo de contacto, si vieron que disminuyó, ¿por qué? Porque aumentamos el área de la cimentación, entonces el esfuerzo de contacto fue igual a 115 kilopascales. En este caso el factor de seguridad es 3.01, ligeramente superior a 3, por lo tanto cumple la condición. Entonces es aceptable, como nos indica. Entonces ya dimensionamos la cimentación para que cumpla el criterio de resistencia o de capacidad de carga. Perdón. Hasta aquí nos quedamos. Siguiente, damos clic solamente en asentamientos y nos calcula directamente el asentamiento. Si se fijan, está calculado
nos dicen cuál es la profundidad de la zona de influencia, casi 2 veces el ancho, que es lo que generalmente por Boussinesq se toma en cuenta, y nos dice que hay un asentamiento de 69 milímetros, es decir, 6.96 centímetros, casi 7 centímetros. ¿Ok? Ya luego nosotros debemos de revisar si esto es tolerable o no para el diseño que queremos hacer. En el caso que no queramos tolerar 7 centímetros, podemos seguir aumentando los tamaños de la cimentación y nos damos cuenta que va a seguir bajando. Es decir, 2 por 2 pudo satisfacer la capacidad de carga o el criterio de revisión de falla, pero a la final, el asentamiento es considerable. Si le ponemos 2.5, seguimos pasando la capacidad de carga, ahora con un factor de seguridad de 4, y el asentamiento vemos que ha bajado, ahora 5 centímetros. ¿Ok? Entonces con esto podemos ir haciendo nosotros varios análisis. Nos hemos quedado en el de 2. Tenemos algunas preguntas. ¿Hay cómo colocar un estrato de mejoramiento? Correcto, sí podemos hacerlo. Nosotros podemos hacer dos cosas. O simplemente poner otro suelo y colocarlo, o en el caso de estar trabajando, me explico de nuevo, ¿cómo colocarlo? Aquí en dice suelos, podemos colocar, añadir otro tipo de suelo con un material de mejoramiento, ¿ok? Clasificar, podemos ver cuál es el material o introducir directamente los parámetros y luego asignarlo como que el material está aquí. O mejor aún, podemos también ir a configuración, poner condiciones drenadas y tomar en cuenta lo que dice acá. Si se fijan, yacimiento AG, entrar al yacimiento de arena grava. Es decir, yo puedo determinar cuánto es ese material de mejoramiento, imaginemos que sea de 1 metro, qué proyección al borde, es decir, cuánto de retiro tengo de sobreancho, y qué material. Yo puedo decir, este es el material que lo cree. Imaginemos que yo lo cree aquí un material en donde dice suelos, que es un material que se llama mejoramiento, y lo asigno. Y le digo, este es el material de mejoramiento. También lo puedo hacer. Entonces, con esto contesto a la pregunta, ¿no? Sí se lo puede hacer. Y bueno, como se indicó, este mismo análisis se lo realizó. La carga es de 380, vemos cuánto es el peso que está aquí arriba de la cimentación y tomamos en cuenta que hay un Q o esfuerzo de contacto de 115 kilopascales, similar al que tuvimos en el caso de acá, ¿no? Nos quedamos en geometría de 2×2, que era lo que se está calculando. ¿Ok? 2×2, algo pasó, carga, geometría, cimentación, la tenemos aquí. Ya estamos trabajando en condiciones no drenadas. Ok, ahora sí. Ok, vemos que 115, el valor que habíamos calculado, y 115 también tenemos en calculado analíticamente, ¿no? Y para ver la capacidad de carga última, tomamos en cuenta la ecuación grande, la de Meyerhof, tomamos en cuenta C, o la resistencia no drenada, NC, que es el factor de capacidad de carga, cuando tenemos una ángulo de fricción igual a 0, porque estamos trabajando en condiciones no drenadas, y todos los factores de capacidad de carga que tenemos acá. Este se calculó como 1,20, el factor de forma, tomando en cuenta B entre L, y tomando en cuenta que esto es 2/2, no, 2/2 igual a 1, 1 más 0.2, 1.20. ¿Ok? De esta manera calculamos y nos da que es 357.24, cuando el programa nos manda 358.31. Es decir, estamos con una diferencia del 2%, lo cual se comprobó, como les había indicado, antes de utilizar un programa. En lo personal me gusta comprobar que tenemos resultados coherentes, y este es el caso, ¿no? Y luego el factor de seguridad, Q último sobre esfuerzo de contacto, el Q último 357 sobre esfuerzo de contacto 115, factor de seguridad 3.1, que acá es un factor de seguridad de 3.01. ¿Ok? Entonces de esta manera vimos que tenemos para hacer el análisis capacidad de carga, podemos hacer también el análisis de asentamiento con los diferentes métodos que podemos hacer, y por último, el dimensionado. Si nos fijamos aquí en la parte de abajo, podemos también darle un prediseño al estructurista o hacer un prediseño nosotros del análisis estructural, tomando en cuenta, por ejemplo, damos en cuenta el recubrimiento que tenemos acá. Voy a hacerle un poco zoom a esta parte. ¿Ok? Imaginemos que tenemos unas 9 barras. Se fijan, ponemos 9. 9 barras. ¿Ok? Vamos a tener que ir aumentando. Perdón, estoy en esta zona de acá.
Al aumentar de barras, se van aumentando, ¿no? El recubrimiento, y dependiendo del número de la barra, yo le pongo el número, esta barra 8 es la que cuando el diámetro es de 25 milímetros o de 1 pulgada, ¿ok? Entonces yo puedo recomendar que tengamos nosotros el número de barras, 9 barras, 9 varillas, tomando en cuenta un recubrimiento de 4 centímetros, y el diámetro de las varillas que sea de 16 milímetros, ¿ok? Entonces, longitud 1.92 de las varillas, este es lo que se puede dar con un recubrimiento de 40 milímetros o 4 centímetros, y 9 varillas. Es decir, podemos también incluso hacer el predimensionamiento estructural, o también hacer una revisión estructural. Esto es algo que nos permite hacer el programa, pero actualmente existen programas ya mucho más potentes para hacer esto, ¿no? Pero este es uno de los pocos, por no decir sí, uno de los muy pocos programas que combina la parte geotécnica y la parte estructural, que es como debería ser, ¿no? Siempre tomando en cuenta que sin la ayuda del estructurista, sin el conocimiento de las cargas, de las reacciones, va a ser imposible poder hacer un análisis preciso. Entonces, cuando nos enfocamos, tenemos acá nosotros el diseño o la recomendación de las 9 varillas. Podemos asimismo ir, tal vez si le ponemos varillas más pequeñas, podemos aumentar entonces el número, ya no 10, ya no 9, sino 10, tampoco 11, 12, y en este caso ya nos pasa, ¿no? 12 varillas, como aumentó acá, 12 varillas, en este caso, ahora 13 milímetros de diámetro, 12.7. Es decir, ya pudimos hacer todo el diseño de nuestro cimiento, de nuestra zapata aislada, tomando en cuenta las cargas que han sido aplicadas. Entonces, con esto terminamos. Sin antes, quisiera ingresar un poquito a la parte de pilotes. Vamos a abrir el programa. Si se fijan, esta es una versión demo. Ustedes los pueden practicar en sus casas, descargar el demo, pueden realizar los análisis. No se puede guardar porque esas son las restricciones que tenemos, pero no hay restricciones en cuanto al análisis. ¿Para qué ingresé esto? El programa pilote, que vamos a ver en el curso también. Podemos ver así mismo en 3D. ¿Para qué lo ingresé? Porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero nos vamos a enfocar en que la interfaz es similar. Eso es lo que queríamos mostrar. Tenemos igual proyecto, configuración, perfiles, suelos, asignar, cargas, geometrías, poner si es circular, si es cuadrado. Entonces, si se fijan, todo sigue una interfaz muy similar. Y en base a esto podemos emplear todos los programas del suite o del conjunto de Geo 5. Tengo una pregunta. Hay casos donde si requiere la zapata armadura superior, eso puede sacar. Bueno, no, lamentablemente eso no podemos. Vamos aquí a las zapatas. Vamos a dimensionado. Y lo que podemos nosotros es determinar solamente los de la parte inferior en las dos direcciones, ¿no? En los dos sentidos. Ya para diseñar la parte superior, ahí ya no, ahí existen más programas ya enfocados directamente a eso, ya solamente en la parte de estructuras. Este es un programa que más se enfoca, como dice el nombre, Geo 5, más en la parte de geotecnia, pero también tiene ciertas inclusiones en la parte estructural, como este es el caso. Entonces, bueno, hasta ahí, este era el final donde lo comprobamos. Y cierto, ahora que veo, CIPE es un programa que permite, un programa estructural, también lo distribuye en ICC, que puede hacer los análisis que se solicitaron en la pregunta. Entonces, agradezco su atención, agradezco que nos hayan acompañado en esta noche en este webinar, y vamos a responder algunas preguntas si alguien tiene. No veo. Bueno, vamos a responder preguntas si alguien las tiene. Voy a estar un rato más aquí dispuestos a responder. Reitero la invitación al curso el 27, 28 y 29 de septiembre en la ciudad de Guayaquil, donde vamos a ver muchos más casos, porque eso es lo que buscamos, ¿no? Ver un poco primero fundamentos, nociones, un poco de geología, un poco de investigación del suelo, caracterización geotécnica, y luego ver casos directamente ya más
más enfocados, casos prácticos, para poder emplear las herramientas del programa en los ejemplos o casos que tenemos de manera cotidiana. Espero que les haya gustado. Ha sido un placer poder compartir con ustedes este momento y estoy pendiente de cualquier pregunta que deseen hacer, ¿no? De igual manera, queda aquí los contactos de ICC virtual. Muchas gracias a todos. La pregunta, ¿cómo puede adquirirse la aplicación Geo5? ¿Ok? Es desde la página oficial. No, ya la voy a verificar exactamente. Ok, por supuesto. Aquí está ICC Virtual, les puede ayudar mejor en esa pregunta. Ok, la siguiente pregunta. Hay ocasiones que el geotécnico no nos dan los datos del tipo de suelo según la NEC. O sea, si es tipo A, B, etcétera. ¿Cómo se puede determinar qué suelo es? Ok, el tipo de perfil de suelo efectivamente lo debería dar el diseño geotécnico o el estudio geotécnico. Debería dar el tipo de suelo porque este depende de los parámetros del perfil encontrado, ¿no? En los primeros 30 metros. Entonces, en el caso que el geotécnico, bueno, lo debería dar, comenzando por eso. Pero ¿para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para poder determinar ciertos factores para poder hacer determinar el esfuerzo, perdón, el espectro para el diseño. Entonces, eso es más enfocado para el análisis estructural, que necesitamos el espectro, ¿no? Para el geotécnico no. Y lo debería hacer. Es más, dentro de la NEC se indica que eso debe estar en todo informe geotécnico, determinar cuál es el perfil de tipo de suelo para que con eso el estructurista pueda hacer su análisis. Y yendo un poco más a la respuesta, ¿cómo se lo puede determinar? Pues esto se lo puede determinar tomando en cuenta la velocidad de onda de corte, que pueden ser por mediciones de geofísica, sísmica de refracción, o también se lo puede hacer por medio de el número de golpes del ensayo SPT, pero no es lo más recomendable. Entonces, se recomienda siempre que sea mejor por medio de mediciones de velocidades de ondas de corte. Pregunta también, ¿tiene algún módulo de diseño de infraestructura para minería? En el caso, en la página principal o en la página de Geo5, dice software geotécnico, hay una parte que dice túneles y pozos. Entonces, en la parte de túneles y pozos se puede ver, primero, métodos de elementos finitos en túnel, también el caso de tener excavaciones en pozos y asentamientos con excavaciones. Esos son los 4 módulos o 4 programas dentro del suite de Geo5. No es enfocado directamente, pero, o sea, no dice el nombre de minería, pero obviamente se lo puede enfocar a eso, ¿no? Porque el análisis van de la mano. Otra pregunta, para el cálculo del esfuerzo de contacto, ¿se toma en cuenta el peso sobre área más la presión de poros? ¿Y por qué no sumarle la inercia sobre el momento que ya he visto en otros cálculos? Claro, se lo puede hacer, pero este es solamente en el ejemplo rápido que lo hicimos por este webinar. Ya en el curso vamos a ver, obviamente, con más parámetros, diferentes tipos de carga y más cosas que podemos verlas en 20 horas. Pero por ahora vimos solamente ciertos fundamentos y el uso básico del programa.